Buenas, hoy tenemos aquí este Peugeot 406, es un 2000 HDI, 110 caballos, y cuando le hicimos la revisión le vimos unas cuantas cosillas. Hoy una de las cosas que se le va a hacer es la distribución, que la tiene bastante pasada. Vamos a ver lo que nos encontramos cuando sacamos la correa, porque por lo pronto se ha librado de la avería. Y vamos también a quitar la fuga de aceite que tenemos aquí en la sobretapa de la culata, y vamos a cambiar la tapa de balancines que llevamos la PSV en ella. Y como esto nos ha cambiado la vida, lo necesita sí o sí. Además, fijaros todo el aceite que tenemos ya en admisión, que puede ser también provocado por el turbo o muy probable por la PSV. El turbo también seguro que está metiendo algo, porque con el tiempo ya que tiene, es muy probable que también le esté metiendo ya un poquito. Pues bueno, vamos a empezar con la distribución y vamos a ir quitando cosillas. Pues vamos a empezar por arriba. No vamos a grabar el proceso de desmontaje porque como tenemos mucha faena, para no hacer el vídeo muy largo, más o menos vamos a ir explicando el proceso. Pues bien, quitamos el sensor del árbol de levas primero, que lo tenemos pillado con este tornillo de Thor. Y ahora esta pletina también la tenemos que desmontar. Llevamos un tornillo aquí que ya hemos quitado, otro tornillo ahí, ese que se ve ahí, y otro que tenemos justo debajo de la cajilla esta negra de gasoil. Ahí por donde se verdeo, ahí está. Con esos tres tornillos apartaríamos la pletina para poder trabajar ahora en la tapa de balancina y en la parte superior del motor. Ahora lo vamos a calzar, que ya lo tenemos calzado. Lo vamos a levantar, vamos a quitar la rueda y antes de descolgar el motor de los soportes ni nada, vamos a asegurarnos de poder desmontar el damper a ver cómo está de gracioso. Una vez que quitamos la rueda, nos encontramos con el paso de rueda y tenemos este tipo de grapas que tengo aquí, que os voy a enseñar. Tenemos tres grapas como esta, que siempre vienen muy bien los desmontadores estos de los salpicaderos, como siempre digo en los vídeos. Nos encontramos una aquí, otra aquí arriba y otra aquí arriba. Y luego tenemos tres tornillos con cabeza de Thor, justamente aquí en el filo, 2 y 3, para poder soltar lo que es el paso de rueda que viene enganchado ahí al paragolpes. Pues ya vamos a tirar de y lo quitamos. Pues aquí ya tenemos acceso. Una vez quitado el paso de rueda, nos encontramos con el damper, correa auxiliar. Antes de nada vamos a quitar la correa auxiliar con una 15. Le damos al tensor y la sacamos del sitio. Ahí. Vamos a sacar del todo para que no nos estorbe por ahí. Fijaros que ya no hemos encontrado el taco motor ese. A ver si se ve bien. Está reventado. No se aprecia bien el corte en el vídeo, pero está reventado, está cortado. A ver si os puedo señalar. Justo por ahí se ve. Y está totalmente cegado. Pero lo tendríamos que cambiar. Y fijaros lo que hablábamos del aceite que mete. Fijaros cómo está el turbo. Todo el aceite que tiene. Está metiendo ya bastante aceite a la admisión. Pues bueno, vamos a ver si el damper podemos desmontarlo fácilmente, a ver cuánta guerra nos da. Pues mira, para quitar el damper se nos ha complicado porque el compresor no da lo que necesita. Además el tornillo se ve emperrillado. Pues mira, os cuento lo que hemos hecho para poder aflojar el damper. Cogemos y al tener el sensor de árbol de levas quitado, desconectamos también los inyectores, que solamente con el sensor de levas quitado ya debería bastar, pero por precaución quitamos los 4 también conectores de los inyectores. Esto lo hacemos para que el motor no arranque. Os digo por qué. Como la pistola no puede, y nosotros sabemos que el motor gira en sentido horario, pues le ponemos una llave aquí, la tocamos contra el chasis, y como el motor lo tenemos para que no arranque, con un movimiento de llave de contacto, como si fuéramos a arrancar, y rápido lo retiramos, ya deberíamos de haber aflojado el tornillo, que ha sido nuestro caso. Os voy a explicar cómo lo hemos puesto. Nosotros nos hemos apañado con una llave 22 que es acudada, como estáis viendo aquí en el vídeo. Lo ponéis en postura y nosotros, esta herramienta que estáis viendo aquí es un eje de un minicar. Lo hemos apuntocado ahí, según lo estáis viendo, en la llave y contra el chasis, y le hemos dado el cuarto de giro de vuelta como para que arranque el motor. Y lo hemos conseguido. Así que ya lo tenemos para pegarle un simple tiro ya con la pistolilla y poder aflojarlo. Pues ya tenemos aquí el tornillo del damper. Fijaros que lleva bloqueador
y por eso va a estar durillo hasta el final. Pero una vez que le demos ese tirón, como hemos dicho, por ejemplo, en nuestro caso, ya cederá con la pistola o incluso con una carraca. El damper ya solamente tenemos que tirar de él. Me parece que no he enseñado el movimiento antes, pero bueno, el damper lo vamos a cambiar porque esta goma que lleva intermedia entre lo que tiene contacto directo con el cigüeñal a lo que tiene con correa, lleva como un silent block que amortigua, digamos, los movimientos. Pues eso ya está malamente que amortigua además. Entonces llega un punto en que se rompe y te lía un poquito la de Dios. Hay casos que incluso veis, justo detrás tenemos la correa de distribución y hay casos que al romperse la correa de auxiliar o el damper se nos mete trozos de la correa auxiliar y nos la lía en la de distribución. Nos la varía de punto o nos la saca del sitio. Pues bien, vamos a seguir desmontando la carcasilla y ya vemos la correa. Ahí tenemos 2 tornillos y aquí arriba, que lo hemos dejado un poquito salido para que veáis dónde los tenemos. Tenemos ese de allí, ese de ahí, que son cabezas de 10, y tenemos otro que, digamos, mira por la parte de atrás hacia adelante. Ahora os enseño más o menos dónde va. Perdonad, pero lo confundí un poco con el Peugeot, el 1600 HDI, que sí lo lleva de atrás hacia adelante. Aquí solamente tenemos este, no sé si se ve bien, ese de ahí, este de aquí que os he enseñado antes, este de aquí, y ahora desde aquí abajo vemos los que teníamos sueltos arriba, separados. Quitamos esos dos y vamos a ver ya que nos va quedando por arriba, para poder retirar ya la carcasa y acceder a la distribución. La tapa de balancines ya le hemos quitado todos los tornillos. Pues una vez ya que tenemos todos los tornillos quitados, podríamos retirar la tapa. A tener en cuenta esta pletina que aflojábamos antes, ¿veis que le choca la carcasa? Librarla, porque si seguís tirando al final la podréis partir. Y sin quitar el taco de motor podríamos retirar ya la carcasa. Pues vamos a quitar el taco, vamos a quitar el cubrecárter y calzamos el motor. Otra cosilla también que le vamos a hacer, que me parece que no lo he dicho, ¿veis? El taco motor este superior está también totalmente rajado, pues se lo vamos a poner también nuevo. Aquí ya os enseñamos el taco motor en la calle, pero os explico cómo quitarlo. Aquí tenemos la tiranta, que es esta, la que os he dicho que estaba destrozada. Aquí se ve ahora bien, fijaros cómo está de reventada. Pues quitamos el tornillo de adelante primero y luego este de aquí. Y ya sacamos la tiranta. Hay que subirla para sacar el tornillo por aquí, porque si no te pega en el bote del líquido de la dirección. Digamos que hay que buscar este huequecillo entre el pitorrillo de retorno al bote. Ahí tiene un poquillo de espacio, ahí tendríamos que buscarlo. Pues lo siguiente es aflojar la tuerca que tenemos aquí, que es de llave 16, que sería esta que tenemos aquí, y luego quitar los 3 tornillos que tenemos ahí, que son los que vemos aquí, ese y ese de ahí. Y ya tendríamos la distribución en la calle. Que no he dicho lo primero y esencial que hay que hacer antes de quitar el taco de motor, que es lo que dijimos que íbamos a hacer, es calzar el motor. El motor lo hemos calzado más pegando al compresor. ¿Por qué? Porque aquí, además de que tenemos un nervio que es algo más rígido, siempre hay que buscar los laterales del cárter si decide apuntucarlo el cárter, que es donde más fuerza tiene el aluminio. Como tenemos un taco motor trasero y el motor está con esa inclinación, pues entonces perfectamente lo podemos calzar aquí, que no nos estorba. Y ya nos venimos arriba, quitaríamos el taco como hemos dicho, y ya para levantar la tapa de balancines quitamos la abrazadera que tenemos en este tubo de la salida de la PCV a la admisión, la aflojamos también, le metemos un destornilladorcillo, la despegamos y ya debería de salir. Como ya la estamos viendo aquí suelta, pues ya vamos a tirar nosotros de ella y la vamos a sacar a la calle. Y fijaros cómo ya está en la calle. Ahí tenemos la dichosa tapa con la PCV. El silent block ese seguramente lo tengamos que trasladar a la tapa nueva porque es el embellecedor de arriba. Pues bien, ya tenemos aquí a la vista el árbol de levas, que tenemos que desmontarlo también. ¿Por qué? Para echarle la pasta a la sobretapa, como decíamos al principio, porque ahí no llevamos juntas, ahí llevamos pasta. Y ya dejamos las pérdidas de aceite, por lo menos de la cabeza del motor, de la parte superior, las dejamos subsanar. Y ya quedaría, pues, a ver por la PCV, está algo estrangulado allí el manguito, de lo rígido que está, pero fijaros, ¿veis? Ahí tenemos aceite. Pero que viendo el turbo como está, tanto PCV como el turbo están inflando el motor de aceite, así que vamos a procurar que con la PCV ya pues baje esa cantidad.
hasta que ya el turbo se cambie, porque ya no pueda y no aguante más. Pues bien, vamos a calar ya el motor para trastear en la correa de distribución. Pues ya tenemos la distribución calada. Os cuento cómo hacerlo. En el árbol de levas, un espárrago de 8, perdón. Lo meteríamos, a ver si más o menos hacéis una idea de dónde cae la... Si no metéis el móvil y buscáis esa U. Esa U va a incorporar a la polea del árbol de levas. Y detrás, lo que es la carcasa del motor, el aluminio, en la culata tenemos un orificio donde entra ese espárrago. Pues bien, una vez calado ahí, podríamos calar el volante motor justo por debajo del motor de arranque. ¿Veis la llave donde está metida? Pues la voy a sacar. Es que si la saco no veis de dónde la saco tampoco. Ahí, retírala. Ahí. Habéis visto que ha salido un poquito más arriba. Cuando lo miráis, seguramente el orificio allí arriba lo veáis mejor que aquí en el móvil, que apenas se aprecia. Y para los que quieran ahorrarse el meter ahí la llave, pues una vez que el árbol de levas lo tenemos calado, sabemos que tenemos a punto el cigüeñal, pues hacemos una marca en la carcasa del bloque y una marca en la polea del cigüeñal, que llevamos una chaveta. A ver si se ve la chavetilla esta, que es fija, no tenemos holgura ninguna. Y marcando la polea, marcando la carcasa, ya lo tendríamos calado también. Y aquí, como dice el compañero, lo tendríamos calado también para la siguiente vez, con marcas ya de por vida personales. Pues antes de ponernos a quitar la correa, a quitarle la tensión con el tensor, vamos a aprovechar y vamos a quitar los 3 tornillos que tiene la polea del árbol de levas. Os voy a enseñar. Pero no quiero, antes de irme de arriba, para que veáis la bomba del agua como estaba ya. ¿Veis? Todo lo que tiene aquí, que ya le escurría, ya tenía pérdida por su retén. Pues esa estaba ya pidiendo auxilio, así que llegamos en buen momento. Si es que no es normal, la correa esta tiene muchísimos kilómetros y desde luego que tampoco se ve muy mal lo que es la correa. Para los kilómetros que le han hecho, que casi estaba ya asustado, porque ha sido una barbaridad. Me parece que han sido unos 200.000 kilómetros o algo así. En fin. Pues estos son los tornillos que decimos, los tenemos aquí en la polea del árbol de levas. Aprovechamos para dejarlos ahora flojos y ahora ya, pues cuando montamos la nueva, os explicamos el por qué los necesitamos tenerlos flojos. Aquí lleva una corredera en la misma polea que nos vendrá bien. Pues bien, vamos a quitarle ya la tensión del tensor y la sacamos. Ya con el tensor flojo vamos a terminar de sacarlo. Fijaros que luego el tensor, luego lo explicaremos cuando lo montemos, la tensión la hace hacia adelante. Vamos a aflojarlo, retiramos, y ya podemos sacar la correa. Ya la tendremos en la calle. Pues vamos a quitar el manguito este del intercooler, vamos a soltarlo hasta aquí, y el manguito este de admisión para poder acceder a la bomba de vacío. Pues bien, el manguito este del intercooler lo soltamos de aquí y de ahí y tiramos de hacia aquí y nos lo quitamos del medio. Este tramo, una abrazadera que lleva aquí y la otra que lleva allí, y lo sacamos, que sería este. Y este, que es el que comanda la mariposilla, lo llevaríamos aquí así. Quitamos los 2 tornillos de 10, el tubillo ese negro que se ve ahí abajo, y lo retiramos hacia atrás. Y ahora ya, con la bomba de vacío, pues este tubo, que es muy parecido, igual que a los tubos de gasoil, cruzamos las 2 pestañas esas y tiramos hacia atrás. Nos lo traemos aquí y lo dejamos ahí. Y ahora, para quitar la bomba de vacío, parece que con 2 tornillos, con un par de tornillos se lo vamos a poder quitar. Aquí ya estamos aflojando los puentes del árbol de levas. Y a la bomba de vacío, que no se olvide también comprar la junta, porque como la tenemos que desmontar ya toda la cabeza y eso, lo suyo es desmontarla y poner esa junta, porque aunque esta parece que no está dando, que lo que tiene ahí es seco, que venía de la sobretapa, pero nos cubrimos en salud y una posible pérdida que quitamos también del medio. Vamos a terminar de aflojar los puentes del árbol de levas
y a tirar de ella. Vamos a hacer un poquito de más hueco quitando el caudalímetro, y como este filtro solamente va apoyado ahí y en unos silent blocks, ya tendríamos que tirar para arriba los silent blocks que os digo, y ya tenemos un poquito más hueco para meterle mano a la bomba de vacío. Al final es que la PCV nos meta a este tubo de admisión el aceite, como prácticamente, no sé si os dais cuenta como brilla allí en la entrada. Bueno, ya visteis cuando le metimos el dedo, pero este aceite al final va al turbo, y el turbo pues puede hacer que el mismo turbo esté metiendo aceite, o que el aceite de la PCV pasa ya a través del turbo y al final nos lo trae a la admisión a través del intercooler, y ya viene a este. O sea, el aire lo cogemos por aquí, pasa por el turbo, lo comprime y entraría por aquí a la admisión. Pues ya tenemos todos los tornillos flojos, y como dice el compañero, ya ha querido moverse un poquito y despegarse un poquillo por la presión que están haciendo los muelles de las válvulas. Vamos a aflojar la bomba de vacío y ya terminamos de sacarlo. Pues al final teníamos un tornillillo, bueno, tornillillo, lo que teníamos era espárrago. ¿Lo veis ahí debajo? Ahí. Pues teníamos ese más los dos tornillos, este de aquí y aquel de allí. Ya tenemos aquí los dos tornillos y la tuerca. Y ya podríamos retirar la bomba de vacío. Con cuidado que no se nos caiga la cruz, que es esta, la que digamos engancha con el árbol de levas y se nos quede por ahí escondida. Y vamos a pedir el tórico de la bomba de vacío. Pedimos esta de aquí y esta de aquí. Truco de mecánico añejo. Para no dañar el plano de aluminio que tenemos en la sobretapa, mirad, un trocito de madera en cuña. Una cuña bien afilada. Y viene perfecto, así no lo hacemos pupa. Fijaros hasta la cuña como entra en la ranurilla, eso lo deja todo perfecto. Y este plano. Y el plano para la juntilla de la silicona. Y así evitamos pasar, aunque sea una lija fina, pero no deja de ser una lija. Este plano conviene que esté lo más cromado posible para que haga buen ajuste. Estamos. Y el cordoncillo de silicona, bueno, ahora lo mostraremos, pero hay que echar el justo. Eso no necesita tanta silicona porque, por ejemplo, mirad, todos estos filillos son lo que se queda por dentro. Entonces esto, en caso de que se descuelgue o algo, siempre nos puede dar guerra si se queda en una válvula, en una leva pegado, en fin, puede dar problemas. Vamos a seguir con la limpieza, tanto de la culata como de la sobretapa. Este plano limpio, aseguraros ahora que donde entran aquí los pernos, en este agujero, lo tendríamos, y en ese de ahí, que estén limpios para que no nos entorpezca el anclaje de la sobretapa. Pues vamos a echarle la silicona a la tapa y la ponemos. Pues al final se nos ha pasado enseñaros el cordoncillo de silicona, ahora mismo nos acabamos de acordar al ponerla. Pero es un cordoncillo muy finillo, solamente en la línea esa del medio que había marcado, porque el aluminio contra aluminio y el plano ese perfecto que tiene apenas le coge, digamos, pasta, así que no echa en mucha cantidad. Pues bueno, ya la hemos sentado, vamos a poner los tornillos y vamos a darle el apriete. Pues aquí, como podemos ver, ya le estamos dando el apriete a la sobretapa del árbol de levas, 10 newton, y a la tapa de balancines también le daríamos 10 newton. Ahora cuando la pongamos, apretamos del centro hacia afuera, en ese orden, y una vez que ya la tengamos sentada, ya podemos echarle la tapa en lo alto. Aquí tenemos la tapa de balancines con la PCV nuevecita. Aseguraros, bueno, como siempre os dejaré en la descripción del vídeo los enlaces de las piezas para que podáis comprarlo en Amazon, y así pues ya se aprovecha la afiliación que tenemos con ellos. Porque cada compra que hacéis a través del enlace no es que os salga más cara, sino que nos llevamos unos céntimos de esa compra. Bueno, pues esta tapa ya la vemos que es nuevecita. Nos aseguramos de que la junta esté bien asentada en su sitio, porque en este caso al sacarla de la caja estaba un poco desplazada. Ya la podemos meter. Vamos a meterla, que ya tenemos el apriete dado de la sobretapa. Pues vamos a liarnos ya con la distribución. Vamos a quitarle el anticongelante y la bomba de agua. Pues ya quitamos el anticongelante antes de quitar la bomba, que en este caso ya lo hemos drenado de aquí. Le quitamos el de radiador, sacamos, a ver si está aquí, que lo he puesto aquí, esta arañilla, ¿veis? Le metéis el destornillador, lo sacáis para arriba, se la quitáis, y ya este tubo, que es el más bajo del radiador, solamente tenéis que tirar de él. Y lo drenamos primero de aquí. Y luego de la bomba, que veis que ya está chorreando por allí, es porque ya la tenemos despegada. Ya tiene la tornillería quitada y se ha despegado, y ya se ha vaciado todo lo que es el anticongelante que tenemos en el bloque motor, ya lo tenemos también fuera.
pues ya podemos proceder a retirarla y a ver cómo tiene el plano de la junta, limpiarla y montaremos la nueva. Algo le quedaba por ahí todavía escondido. Acordaros de que los tornillerías que pilla la bomba de agua son de cabeza hexagonal de 11, son los únicos que tenemos de 11, o sea que ahí no vais a tener fallos si se os mezclan con los demás o algo. Aquí tenemos las dos bombas. Si queremos echar pasta, por ejemplo ahora en la nueva, nos echamos pasta en el dedo y hacemos así, a golpecillos. Con eso sería suficiente, en una cara y en otra, y no necesitaríamos tanta zarbaja como aquí. Fijaros lo que os decía, que cuando está puesta no se ve bien, pero la bomba la tenemos en esta posición. Esta parte es la de abajo, la que va en busca del cigüeñal. Fijaros todo el drenaje que estaba teniendo por el aliviadero. El aliviadero lo vamos a ver mejor en la nueva. La nueva lo tenemos aquí, en la parte inferior. ¿Veis el agujerillo? Cuando se van las bombas, pues al final terminan perdiendo por ahí, por ese agujerillo. Y estamos montando una marca buena que es Daico. Vamos a meterla en el sitio ya con el plano limpio y la metemos. Pues ya podemos ver que la bomba la tenemos montada. Este tornillo dejarlo sin poner, utilizar otro descentrador, lo apretáis todo y luego lo quitáis, que es el que pilla luego la carcasa de plástico. Pues vamos a meter ya la correa. Pues montamos el rodillo fijo, que ya lo tenemos apretado y todo, y seguidamente le echamos el rodillo tensor. Os vamos a ver si así admite que le metamos la correa, o primero la correa y luego el tensor. Vamos a ver qué pide. Para poder meter la correa, nosotros nos ha facilitado el sacar parte de media correa fuera de la polea, tanto en árbol de levas como en bomba de arta, y ya hemos conseguido meterla por la bomba de agua. Y bueno, pues vamos a darle la tensión y empezamos a apretarla. Hay que procurar, cosa importante, que cuando montemos la correa, la polea del árbol de levas la tengamos desplazada en la corredera hacia la derecha. Nosotros obligamos la polea hacia la derecha, porque nosotros ahora cuando corrijamos tensión con el tensor, lo que va a hacer es rectificar hacia la izquierda. Entonces ponerla a la derecha es para que tengamos el máximo margen posible ahora para rectificar con esa tensión. Vemos que aquí abajo no se nos han movido las marcas, que las que le hicimos nosotros siguen ahí, así que vamos a darle la tensión. Ahora os digo el tipo de llave que hemos metido ahí en el tensor. Una vez que la tenemos en el sitio, sujetamos la tensión y apretamos. Os voy a decir en qué os tenéis que fijar para darle una tensión correcta a la correa. Una vez que lo tenemos apretado, pues ya podemos soltar. Comprobamos que la marca de abajo sigue en su sitio, como se puede ver, enfrentada, perfecta. Y lo que tenemos que comprobar es que arriba nosotros no tengamos facilidad de poder ponerla derecha. No debemos de poder ponerla derecha, ¿vale? Así que algo así estaría perfecto. Aquí podemos ver el por qué nos llevamos la polea del árbol de levas hacia la derecha en la corredera. Una vez que lo tensamos, aquí vemos que al final se nos ha centrado. ¿Y qué pasa con esto? Pues que el árbol de levas sigue en su sitio, no le variamos el punto y la polea queda suelta y gira sobre él. Pues ahora ya la apretamos a 20 newton y a 25, que no lo he dicho antes, va el tensor. Pues ya que lo tenemos todo apretado, los tornillos, como hemos dicho, estos a 20 de la polea del árbol de levas, podemos sacar lo que es el espárrago de 8 del calado del árbol de levas, podemos sacar de volante motor y nos venimos aquí y le damos 2 vueltas al cigüeñal. ¿Por qué 2 vueltas al cigüeñal? Porque cada una vuelta que da el árbol de levas son 2 del cigüeñal. Entonces, para volver a comprobar el calaje, tenemos que girar 2 veces el cigüeñal. Este punto que hemos hecho, le damos una vuelta y le damos otra. Y comprobamos que podemos volver a calar el árbol de levas y el cigüeñal, o sea, y el volante de inercia, sin problema. Y que nos coincide todo.
Si nos coincide todo, perfecto, ya la tendríamos colocada y pasaríamos a montarle las carcasas. Pues acabamos de darle las 2 vueltas al cigüeñal para que nos dé el árbol de leva 1 y volver a calar, y comprobamos que las marcas nos coinciden en su sitio. Y ya tenemos el perno ahí. Pues vamos a montar el damper con la tapa de abajo, vamos a montar el tacomotor y vamos a arrancarlo, por si hubiera que tocar algo la tensión de la correa, que se pueda hacer luego, sí, que no estén las carcasas puestas. Pues para apretar el damper cogemos nuestra dinamométrica y tenemos que dar 50 newton y 60 grados. Como se puede ver, ya tenemos el taco de motor puesto y todo, tapa de balancines puesta, el tubillo este también de la PCV. Solamente estamos pendientes del tubo que va de la PCV a la admisión, y vamos a poner la bomba de vacío y ya vamos a probar a arrancarlo. Tenemos ya su bomba de vacío, conectemos los inyectores y se apretó la tapilla de balancines, y sin poner la correa auxiliar ni las tapas, como veis las estamos poniendo ya, porque ya hemos arrancado el coche, hemos comprobado que todo marcha bien y que no hay ruido raro ni nada, y ya pues a seguir vistiéndolo. Vamos a poner las tapillas que tapan la distribución, seguidamente le echamos la correa auxiliar y nos queda ya poquito más, nada más que echarle luego esta pletina también con la otra carcasa. Pues mirad, ya hemos puesto la pletinilla esta y la carcasa esta. Hay que tener en cuenta que para meter esta de la bomba tenemos que desmontar otra vez el taco después de arrancarlo. Tenemos que desmontarlo porque es una cabroncilla, por decirlo de alguna manera, y nos estorba el taco. No lo podemos conseguir sin quitarlo. Y luego esta, la de atrás, la que pega al árbol de leva, esa tenemos que tener en cuenta que el tornillo de abajo, el 11 de la bomba, tenemos que volver a aflojarlo porque tiene como una especie de U la carcasa. Tenemos que encajarlo ahí y luego apretar el tornillo. Esta pletina, una vez que tenemos todas las carcasas, la pletina esta de la cajetilla del gasoil, la podemos volver a poner en su sitio. Teníamos un tornillo aquí, otro tornillo aquí y la tuerca que la tenemos ahí debajo. Hemos puesto su tiranta nueva, que me parece que os la enseñé, pero fijaros cómo estaba la vieja. Y ya, vamos a poner la correa auxiliar y el cubrecárter. Bueno, pues ya lo tenemos terminado, pusimos la correa auxiliar, pusimos el manguito de la PCV, hemos puesto la tapita y el tubo del turbo y la admisión con su caudalímetro. Hemos puesto el cubrecárter, pero que también hemos puesto una de las varillas. Aquí tenemos la culpable, que hace poco en unos vídeos recientes podéis ver que ya se le cambió algunos. Es típico el ruido al pillar los bachecillos con esas varillas. Pues bueno, lo que no sé si llegué a explicar bien fue el purgado del anticongelante. Como el coche lo hemos tenido muy inclinado de este lado, prácticamente el aire venía por su propio peso, como veis que dice, para ese lado. Pero tenemos un purgador aquí en el termostato, en la caja del termostato, y otro purgador en la calefacción. Yo al final lo abrí y ya vi que me salía el chorrillo. Sobre todo cuando está caliente, tened cuidado y no vayáis a quemaros. ¿Qué pasa? Que al tenerlo inclinado como lo teníamos, le rellenaba de anticongelante, empezaba a pegarle apretones a los manguitos y ellos mismos pues iban desplazando las burbujas en busca del bote de expansión. Así que ya lo tenemos también purgado de anticongelante, lo hemos dejado que llegue a 90 grados, 90 y algo, que abra su termostato y termine de cerrar el circuito, que como lo podéis saber también es tocando los manguitos. Este manguito ya está que pela, ese manguito ya está que pela, están todos los manguitos ya bastante calientes. Aquí es que estoy tocando, es del intercooler, creía que era de agua también. Pues bueno, y como tenemos aquí el retorno, como se ve, no, este no. Aquí, como tenemos el retorno que va a la parte alta del bote de expansión, pues eso también ayuda. Pero ya os digo, mientras rellenáis no tenéis ni que arrancar el coche. Abrir el purgador, empezar a escupir aire. Una vez que deje de escupir aire por ahí, por ese manguito que entra al habitáculo, a la calefacción, pues probamos a purgar también luego la parte más alta que tenemos aquí en la caja del termostato. Le quitamos ese taponcillo que parece de la rueda de bicicleta y controlando el nivel, llenando, terminamos de purgarlo por ahí. Y bueno, espero que como siempre os haya servido el vídeo de algo. Si ha sido así, dadle un like, suscribirse y nos vemos muy pronto en el siguiente. Un saludo.